crocheteros, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a hacer este suéter que tengo puesto. Hace algunas semanas hicimos el punto abanicos con textura con esta lana maravillosa Circus de DHG. Y bueno, hoy les presento este suéter, este jersey, como le quieran llamar, con un punto bastante abierto que tiene como una especie de florecitas. Para las instrucciones escritas, el diagrama lo pueden encontrar abajo en el blog de DHG. Es súper fácil de hacer y de verdad para todas las tallas, así que vamos a ponernos manos a la obra. Empezamos con un nudo deslizado. Recuerda que si no conoces los puntos básicos de crochet, te espero en el curso para principiantes. Y ahora vamos a hacer cadenas múltiplo de 6 hasta alcanzar estas dimensiones para cada una de las tallas. Yo voy a hacer una talla M, vamos haciendo 6, 6, 6 cadenas hasta alcanzar más o menos esa dimensión que les marqué en la pantalla. Aquí yo ya tengo mis 43 centímetros en cadenas múltiplo de 6, tengo 48 cadenas, ustedes las que tengan que hacer para alcanzar su ancho deseado. Y después de esas cadenas, no importa cuántas hayamos hecho, múltiplo de 6, haremos 4 cadenas extra, todos 4 cadenas extra. Y ahora nos devolveremos 3 cadenas y en esa tercera cadena desde el ganchillo haremos un punto alto. Ahora nos vamos a ir haciendo un punto alto en cada cadena disponible hasta llegar al final de esta fila. Trabajo aquí en la última cadena disponible y si cuento estos puntos debo tener el número de cadenas iniciales más 2. O sea, en mi caso tengo 50 puntos altos, ustedes su número de cadenas iniciales más 2. Ahora vamos a hacer una cadena, giramos el trabajo y vamos a hacer un punto bajo en cada punto disponible. Aquí hasta el final, hasta el último punto alto disponible y aquí voy a ignorar esas 2 cadenas de subida, las ignoro completamente, trabajo en el punto alto y ya está. Hago 2 cadenas, giro el trabajo. Y ahora voy a ir 2 filas más abajo a ese palito vertical del punto alto, paso por detrás y trabajo un punto alto común y corriente, solo que trabajado ahí me va a quedar con relieve. Ese punto lo consideramos ya trabajado, pasamos a la siguiente barriguita donde haremos un punto alto normal y luego en el siguiente punto bajaremos 2 filas y en el palito vertical del punto alto haremos un punto alto que nos quedará con relieve. Ese ya lo considero trabajado, paso a la siguiente barriguita donde hago un punto normal, un punto alto normal y así vamos creando este efecto relieve. El siguiente punto lo trabajo con relieve, 2 filas más abajo. El siguiente punto normal, un punto alto y así sigo hasta terminar la fila. El penúltimo punto debe ser con relieve y el último punto alto nos debe coincidir con el último punto de la fila anterior. Así está mi tercera fila. Ahora vamos a hacer una cadena, giramos el trabajo y vamos a hacer un punto bajo en cada punto disponible. Así serán todas las filas pares. Trabajo los puntos bajos hasta el último punto disponible, las 2 cadenas de subida las ignoro y ahora volveremos a hacer una fila impar que son 2 cadenas, giramos el trabajo, buscamos 2 filas abajo el palito vertical del punto alto y ahí hacemos un punto alto que nos va a quedar con relieve. Ese punto lo consideramos trabajado, pasamos al siguiente donde hacemos un punto alto normal y pasamos al siguiente 2 filas más abajo para hacer un punto alto con relieve. Y así vamos a ir intercalando un punto alto normal y un punto alto con relieve, 2 filas más abajo. Cada vez será más fácil de identificar y de hacer ese relieve y así vamos a ir avanzando hasta que este resorte nos mida 7 a 8 centímetros. En las filas impares es importante tener en cuenta que el penúltimo punto
lleva relieve, es un punto alto con relieve, y el último punto nos debe coincidir con la última barriguita disponible. Aquí mi resorte ya mide 7 a 8 centímetros de alto. Vamos a terminar en una fila impar, una fila de puntos altos. Y ahora ya vamos a empezar con el punto principal de nuestro suéter. Haremos una cadena, giramos el trabajo y hacemos un punto bajo en el primer punto disponible. Ahora hacemos 2 cadenas, nos saltamos una barriguita y en la siguiente vamos a hacer un punto bajo. Haremos ahora 5 cadenas. Nos saltamos 2 barriguitas y en la tercera vamos a hacer un punto bajo. Y seguimos repitiendo esta secuencia desde las 5 cadenas. 5 cadenas. Nos saltamos 2 barriguitas y en la tercera hacemos un punto bajo. Seguimos repitiendo esta secuencia, estos arcos, hasta llegar casi al final. Hacemos ahí nuestro último arco de 5 cadenas y nos deben quedar 2 barriguitas al final. Hacemos 2 cadenas, saltamos una barriguita y en la última haremos un punto bajo. Las 2 cadenas de subida del punto resorte siempre las ignoramos. Así nos queda esta fila. La siguiente empieza con 3 cadenas. Giramos el trabajo y aquí en este agujerito vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Vamos a hacer ahora 3 cadenas y pasamos al primer arco grande donde haremos un punto bajo. Hacemos de nuevo 3 cadenas y pasamos al siguiente arco donde haremos 5 puntos altos. 1, 2 y así hasta tener 5 puntos altos en el mismo arco. Haremos 3 cadenas y un punto bajo en el siguiente arco. Y vamos a seguir repitiendo esta secuencia hasta llegar al final. 3 cadenas, 5 puntos altos en el siguiente arco. De nuevo 3 cadenas y un punto bajo en el siguiente arco. Y así nos vamos hasta llegar al último arco donde hacemos un punto bajo, hacemos 3 cadenas y en ese agujerito pequeño de la esquina hacemos 2 puntos altos. Y ahora en la última barriguita disponible un punto alto. Y ya terminamos nuestra segunda fila. Para la tercera fila hacemos una cadena, giramos el trabajo, hacemos un punto bajo en el primer punto disponible. Vamos a hacer ahora 2 cadenas y en el primer agujerito disponible hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer 5 cadenas y un punto bajo en el siguiente agujero. Y seguimos repitiendo esta secuencia, 5 cadenas, punto bajo en el siguiente agujero, 5 cadenas, punto bajo en el siguiente agujero y así hasta terminar la fila haciendo los arcos de 5 cadenas. Al final hacemos 2 cadenas, buscamos la tercera cadena de subida de la fila anterior y en esa tercera cadena hacemos un punto bajo. Y ya tenemos la tercera fila de nuestro punto principal. Para la cuarta fila empezamos con una cadena, giramos el trabajo y hacemos un punto bajo en el primer punto disponible. Hacemos 3 cadenas y en el primer arco de 5 cadenas hacemos 5 puntos altos. Ahora hacemos 3 cadenas y en el siguiente arco hacemos un punto bajo. Y repetimos la secuencia, 3 cadenas, 5 puntos altos en el siguiente arco. Aquí los tengo. Luego hacemos 3 cadenas y un punto bajo en el siguiente arco. Y seguimos haciendo esta secuencia hasta llegar al final. Aquí termino con un grupo de 5 puntos altos, hago 3 cadenas y me salto ese agujerito final
y en el último punto, en la última barriguita disponible, hago un punto bajo. Y ya termino mi cuarta fila. Ya voy viendo esas florecitas de las que les hablaba al principio. Para la siguiente fila hacemos 5 cadenas, esta es la quinta fila, y en ese primer agujero hacemos un punto bajo. Y ahora nos vamos a ir haciendo nuestros arcos de 5 cadenas, un punto bajo, en el siguiente agujero, 5 cadenas, punto bajo en el siguiente agujero, y así hasta llegar al final. Aquí están 5 cadenas, punto bajo en el último agujero, y para terminar vamos a hacer 2 cadenas y un punto alto en esa barriguita de punto bajo que tenemos ahí pequeñita. Ahí terminamos esta quinta fila y ahora vamos a repetir las instrucciones de la fila 2 para hacer la fila siguiente, la fila 6. Empezaríamos entonces con 3 cadenas, 2 puntos altos en el primer agujerito disponible, 3 cadenas como ya vimos en la fila 2, un punto bajo en el primer arco, 3 cadenas y 5 puntos altos en el siguiente arco. Y repetimos esas instrucciones de fila 2 hasta llegar al final, y aquí vamos a hacer 2 puntos altos en el último agujero, que es un poquito más pequeñito. Y para terminar vamos a buscar la tercera cadena de la fila anterior y vamos a hacer ahí un punto alto. Y así nos quedaría la fila número 6. Y ahora repetiremos las instrucciones desde la fila 3 a la 6 hasta alcanzar la altura deseada midiendo desde el resorte. Yo tengo que hacer 51 centímetros para la talla M, ustedes los que tengan que hacer. Aquí ya están mis 51 centímetros medidos desde el resorte, no incluye el resorte. Vamos a terminar en una fila de arcos y ahora vamos a pasar a marcar la parte del hombro y del cuello para hacer una última fila del trabajo. Entonces vamos a marcar 20 centímetros desde la esquina superior hacia adentro, desde las dos esquinas. Aquí también medimos más o menos 20 centímetros y marcamos el arco en los que caigan esos 20 centímetros y vamos a hacer una última fila de nuestro trabajo. Empezamos la fila, debe ser una fila tipo 4 o tipo 6 de las que llevan grupos de 5 puntos altos, y lo que vamos a hacer es que a partir del primer marcador que encontremos, en vez de puntos altos, vamos a hacer puntos bajos. En vez de grupos de 5 puntos altos, vamos a hacer 5 puntos bajos. El resto lo hacemos exactamente igual. Por ejemplo, aquí me toca hacer las 3 cadenas y ahora sí me tocaría hacer un grupo de 5 puntos altos, pero yo hago un grupo de 5 puntos bajos. De esta forma vamos a disminuir un poco la altura en esta parte central que es la del cuello. Vamos a seguir trabajando hasta el siguiente marcador. De esta forma, cada vez que tenga que hacer 5 puntos altos, hago 5 puntos bajos. Y ya cuando llegue al segundo marcador, ya vuelvo a la normalidad. Empiezo a hacer 5 puntos altos cada vez que los tenga que hacer, común y corriente. Es solo entre marcador y marcador que hacemos los puntos bajos, como lo vemos aquí, para crear como esa parte más bajita para el cuello. Terminamos entonces esta última fila. Cuando lleguemos al final cortamos el hilo y vamos a dejar los marcadores para más adelante. Haremos otra parte exactamente igual y ahora vamos a hacer las mangas. Vamos a hacer ahora múltiplos de 6 en cadenas hasta alcanzar estas dimensiones que les muestro en la pantalla. Recordemos, cadenas múltiplo de 6 hasta alcanzar ese ancho deseado para las mangas. Esto luego lo vamos a cerrar y a formar el puño, así que verifiquen de todas formas que les entra por ahí su mano. Y ahora las instrucciones son las mismas que para el resto. Hacemos 4 cadenas extra, nos devolvemos 3 cadenas, un punto alto en la tercera cadena desde el ganchillo y un punto alto en cada cadena disponible.
Son las mismas instrucciones que para las partes de adelante y de atrás del suéter, pero esto va a quedar más cortito. Hacemos esos 7 u 8 centímetros de resorte, terminando en una fila de punto alto, y empezamos nuestro punto principal igual que lo hicimos para las partes delantera y trasera del suéter. Esta es la altura del brazo que debemos alcanzar para cada talla. Recuerden que se mide desde el resorte, no incluye el resorte. Así me quedaría mi brazo. Las instrucciones son iguales, solo que las dimensiones un poquito diferentes, como ya vimos. Vamos a terminar en una fila tipo 4 o tipo 6. Y antes de cortar vamos a dejar un extremo bien largo de hilo que mida casi el doble de la manga. Cortamos. Lo retiramos de esta forma y es con este hilo con el que vamos a coser la manga. Dejamos el derecho del resorte hacia adentro para hacer la costura por el revés y con una aguja de lana y ese hilo que habíamos dejado vamos a atravesar aquí la otra esquina y vamos a avanzar como en una S. Entramos por el mismo lado donde estamos y salimos por el lado opuesto. Entramos por el mismo lado donde estamos y salimos por el lado opuesto. Vamos haciendo así esa S. Y así iremos cosiendo toda la manga hasta llegar hasta abajo a la parte del resorte. Aquí ya llegué al final. Cuando terminemos podemos hacer una doble pasada para reforzar el final. Rematamos como cualquier costura y ese hilo lo podemos camuflar dentro del tejido para luego cortar a ras y que nos quede ahí escondido. Hacemos esto con la otra manga, hacemos 2 mangas iguales. Ahora vamos a unir las mangas a las partes delantera y trasera. Vamos a ponerla del revés. Recordemos que la costura debe quedar por dentro del suéter. La vamos a poner aquí en el hombro, vamos a estirar bien y vamos a poner un marcador en el punto donde llegue la manga. Esto por lo menos deben ser 18 centímetros para que por ahí quepa un brazo. Coseremos con la manga hasta el marcador y luego del marcador para abajo pues coseremos con la otra parte, con la parte delantera o trasera. Pero primero haremos la manga, entonces ponemos la manga, la costura justo en la parte de abajo, que es donde menos se va a notar. Unimos el hilo con un nudito en la parte central del suéter y aquí en la esquina superior de la manga, como lo equivalente al hombro, ya empezamos a coser. Cosemos con esa técnica de S que ya utilizamos para la manga. Entramos por donde estamos y salimos por el lado opuesto. Y de nuevo, entramos por el lado donde estamos y salimos por el lado opuesto. Así vamos a ir avanzando hasta el marcador y cuando lleguemos al marcador le damos la vuelta y traemos la otra parte central de nuestro suéter, la parte delantera o trasera. Ubicamos el punto equivalente en esa parte de donde esté el marcador, que nos quede exactamente igual, y ahí pues ya terminamos de coser nuestra manga. Aquí ya pasé el hilo a la otra pieza y ya empiezo a coser esta nueva pieza con mi manga. Así avanzo hasta el hombro. Aquí ya cosí toda la manga, vamos a recapitular. Empezamos por el hombro, bajamos hasta el marcador cosiendo la manga, pasamos a la otra pieza y cosemos hasta el hombro. Aquí ya podemos ver que ya forma como ese tubito de la manga. Ahora, sin cortar el hilo, vamos a coser hombro con hombro de estas dos piezas, aprovechando ese marcador que habíamos ubicado a 20 centímetros de la esquina superior. Entonces vamos a coser hasta ese marcador las dos piezas centrales, pieza delantera y trasera, usando la misma técnica de costura. Uniremos entonces este hombro, la otra manga, el otro hombro y por último los costados de nuestro suéter, usando siempre la misma técnica de costura.
Bueno, crocheteros, eso es todo. Espero que les haya gustado este súper proyecto, que se pongan manos a la obra. Visiten el blog de DHG para las instrucciones, para el diagrama y para más ideas con sus lanas maravillosas. Y nosotros ya nos vemos en un próximo tutorial. Por aquí siempre aparece una carita mía donde pueden suscribirse y más recomendaciones crochetines. Nos vemos entonces en un próximo tutorial y por supuesto en Instagram y en Facebook. Un abrazo muy grande y buen crochet.